buenas tardes a todos mis luneros, mis luneras, bienvenidos y bienvenidas una semana más a este lunes de lunares. Muchísimas gracias por estar aquí otra semana más conmigo. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, a Cervezas Victoria, a Bodegas Málaga Virgen y a Bodegas El Pimpi, por supuesto. Ya sabéis que desde la Fundación nos gusta mucho la sorpresa. Y hoy te va a tocar a ti que te demos la sorpresita. Sí, porque en la Fundación El Pimpi nos gusta unir arte, talento, cultura, pero sobre todo proyectos. Así que hoy te vamos a presentar una nueva sección que vamos a unir nuestro proyecto de lunares y nuestro proyecto de la comunidad, donde los abuelos han estado en confinamiento y bueno, hemos hecho un grupito en el que hacen talleres, hacen de todo tipo de cosas. Y hoy vamos a hablar con el historiador que ha estado dándole ese taller de historia sobre monumentos de Málaga. Así que en esta sección de hoy vamos a conocer los monumentos principales de Málaga y te los vamos a llevar a tu casa, dándote todo lujo de detalle. Mi nombre es Cristina Morales, soy la nieta del dulcero y hoy estamos aquí. ¿Reconoces esta puerta? José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Cristina? ¿Dónde estamos, José Ramón? Estamos en el mismo centro de Málaga, vamos. Esto no es una cosa que conoce todo el mundo. Estamos en la Alcazaba de Málaga, uno de los monumentos más visitados de Málaga, más emblemáticos, en el mismo centro de la ciudad, frente del Pimpi, está cerquita del Pimpi, y es la que vamos a contar un poquito de cosas hoy. La Alcazaba es un monumento, es una fortaleza que se va a hacer en Málaga en la época en que el Islam está presente en la península ibérica, está en toda España, y se construye esta fortaleza donde se gestiona militarmente y políticamente la ciudad de Málaga o la Medina de Málaga. Está construida en el mismo centro de la ciudad, junto al mar. En todos los lados aparece que es desde mitad del siglo XI, exactamente el año 1063, cuando es el año que oficialmente se dice que se ha construido la Alcazaba, pero hay siempre las dudas que nos quedan a todos, que dice si los musulmanes o el Islam se implantó en Málaga en el 711, 350 años después en el mismo centro de la ciudad no había nada. Pues sí, había un pequeño algo hecho, habría que excavar la Alcazaba, habría que sacar todavía qué es lo que había exactamente, pero bueno, una pequeña fortaleza, una pequeña castillo, un pequeño alcázar seguramente habría, y que en el siglo XI, como dicen las escrituras, porque aparece en uno de los gobernantes que hubo en la ciudad, en su memoria dejó escrito que mi abuelo terminó de construir la Alcazaba en el año 452 del Islam, que yo sabes que coincide exactamente en el año 1063, pero bueno, 350 años habría algo aquí presente. Y es lo que puedo contar de la entrada. Llega un momento en que los musulmanes lo echan de España, llegan los reyes católicos, expulsan, y el castillo fortaleza pasó a manos de los cristianos, de los conquistadores. Y durante 300 y pico años también, pues fue un castillo fortaleza de los soldados, de las tropas asentadas en Málaga, pero ya en época castellana, época cristiana. Hasta que llega un momento que se queda la Alcazaba como un barrio de viviendas, el barrio de viviendas de la Alcazaba. Y el barrio de viviendas de la Alcazaba estuvo muchísimo tiempo, hasta que en el siglo XX, en 1931, se decide arreglar la Alcazaba, se echa o se expropia a los habitantes de la Alcazaba y se arregla el monumento tal como lo conocemos hoy en día, que tardaron casi 20 años en reconstruirlo. Estoy viendo que hay como muchos recodos a la hora de pasar por aquí. Esto tendría que tener alguna función, ¿verdad? Es una puerta defensiva totalmente. Si viene atacando con caballos, se podía perfectamente atacar a los caballos por el costado. Si viene con lazas, las puertas en recodo. Esta puerta es una de las más antiguas que hay en la Alcazaba, porque es del siglo XI, de la fecha que se construye o se hace la parte exterior de la Alcazaba. Las primeras puertas en recodo que se conservan en España son del siglo X, que hay en Medina Zahara, en Córdoba, y después en otros sitios ya del siglo XI, pero es una de las más antiguas que se conservan aquí. También se reconoce esta puerta como la de la bóveda vaída, por la bóveda que tenemos arriba, que está hecha de ladrillo, apoyado en las pechinas. A la hora de meter un ariete, pues es complicado darle la vuelta aquí, entonces ya lo tienen que dejar de lado. El arco de salida es un arco de herradura, lo que pasa es que está hecho de ladrillo y de piedra. No es como estamos acostumbrados, es una construcción árabe totalmente. Estamos acostumbrados a verla en la mezquita de Córdoba, que están hechos con escayola, con yeso, de colores, pero aquí son de piedra, pues están más al aire libre de piedra y doble hilada de ladrillo. Esta zona era un túnel. Aquí había una construcción, el alcaide de la ciudad estaba aquí, tenía una construcción, y por debajo se pasaba y tenía columnas a un lado y a otro. Sobre las columnas, ¿qué es lo que dice? ¿Son romanas? Pues sí, pero
El primero que habló de ellas era un historiador malagueño, Francisco Guillén Robles, que en 1890 escribe La Málaga musulmana. Y en uno de los apéndices nos habla de las columnas. Las mide, le mide el diámetro, le mide la altura y dice: estas columnas de aquí son 3 de la misma columna, son partes de la misma columna que está dividida en 3 partes. Entonces, claro, cuando suma las columnas, las 3 dice una columna de casi 6 metros de altura. ¿Dónde habría en Málaga una columna de 6 metros de altura? Estamos hablando del siglo XIX, final del siglo XIX, 1890, como he comentado. En Málaga también apareció el teatro romano. El teatro romano aparece en 1950. Aquí no se sabía de algún templo, de algo. Es una cosa que llamó muchísimo la atención en aquella época. Y las columnas después se ha demostrado que formaban parte de la escena del teatro romano. O sea, que primero se descubrieron las columnas y después el teatro. Claro, primero dataron las columnas sin saber que había un teatro en Málaga, porque no había aparecido entonces, y después con el tiempo pues asociaron una cosa con otra. Yo me imagino, José Ramón, que descubrir este tipo de cosas, sobre todo también en la época en la que hablamos, bueno, que no se tenía constancia de que existía ni nada, empezar a escarbar y que te salga un teatro, que te salga porque si algo tenemos en Málaga es que siempre se dice que como escarba una mejilla te sale un monumento. Vaya, que sí. Bueno, cuando salió el teatro romano era el más grande de la época. Se cogen los periódicos de aquella fecha y te hablan de un teatro grandísimo, no sé, bueno, se ha demostrado que es un teatro medio de una ciudad pequeña, porque Málaga tampoco era grande en la época romana, y bueno, y apareció, ya está, son de los grandes descubrimientos. A ver si de algún día no aparece un circo, no aparece un anfiteatro por algún sitio, que sería lo ideal, pero bueno, eso es un poco complicado. Bueno, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Mira, la Alcazaba nunca perdió la esperanza, ¿verdad? Ella nunca fue conquistada. Nada, nunca fue conquistada. La historia de la toma de la Alcazaba es súper curiosa y significativa. Nunca fue conquistada, se rindió, pero nunca la destruyeron, sino bueno, pues se rindieron porque no los soldados, sino el pueblo de Málaga, eso que cuentan en la historia de Málaga, pues se rindió, pidió: oye, mira, vamos a rendirnos porque los militares no quieren caer, pero la ciudad sí le hace falta cayó. Después de 3 meses y medio de cerco a la ciudad, por tierra y por mar, pues bueno, la ciudad se rindió y los militares dicen: bueno, venga, vamos a rendirnos. Que está la historia de Segri. Si la Alcazaba pudiera hablar, diría: no me conquistas tú, yo me rindo. Yo me rindo, sí. No la conquistarán, es verdad que no la conquistarán. Estamos en la Puerta de la Llave. La llave solamente se utiliza en el mundo nazarí, cuando los gobernantes que había en Granada. No se hace en el mundo califal, cuando estaban el califa en Córdoba, ni en el mundo emiral, que es un poquito antes del califal. No se utiliza, la llave solamente es en la parte, hemos dicho nazarí, en la zona donde estaba el gobierno nazarí. Más o menos está ligado a la palabra posesión, quiere decir, se pone delante de un castillo, delante de una ciudad, delante de una fortaleza, hay un dueño de esta llave y de lo que hay detrás de la llave, y por eso se utiliza la llave. Sobre todo en la historia de los reyes de Málaga, de Granada, la entrega de la llave de la ciudad, te entrega la llave, es el significado de decir: el mando de la ciudad te lo entrego. Es algo que aparece en cuadros, en historia, bueno. Pero eso es algo que se sigue haciendo, ¿no? Que se le entrega la llave de la ciudad a alguna personalidad relevante. Pero un poco se hizo un poco más importante en la época musulmana, cuando aparece en Málaga, que él entrega la llave de la ciudad, cuando en Granada entrega la llave de la ciudad, y aparece en muchos sitios la entrega de la llave de la ciudad. Pero es algo nazarí, que a partir de aquí se generaliza y aparece en muchos sitios. Bien, pero se utiliza principalmente en el mundo nazarí, cuando la conquista de los reyes católicos, cuando conquistan el reino nazarí. Entramos por la Puerta de la Llave, que con una historia nazarí o árabe total, y salimos por la Puerta del Cristo. Según cuentan la leyenda de la gente de Málaga, cuando estos barrios de viviendas, aquí había como una pequeña capillita, había un Cristo, ahí había... Y eso es lo que contaban, no aparece, y cuando se reconstruye la Alcazaba, ya en los años del siglo XX, 1930, 40, 50, hasta donde tiene que construir, colocan aquí un Cristo, metido en un retablo, un Cristo muy vistoso. Hay fotografías que se puede ver perfectamente el Cristo en esta hornacina. Yo creo que el nombre de quizá el Arco del Cristo venga de esa época, demasiado vistoso, demasiado, que no pega con tanta piedra, y bueno, pues lo quitan, la última reconstrucción, y comenta
que está en Archidona, otros dicen que se lo llevaron a otro sitio. Bueno, la cosa es que tuvo un tiempo y no se sabe ahora mismo dónde está. Por lo menos yo personalmente no lo sé, no he puesto el Cristo que había aquí. Estamos entrando en una de las zonas para mí más bonitas de toda la Alcazaba, porque es que está tan bonito con tantas flores que parece que retrocedemos siglos atrás hasta llegar a la época. Simula unos jardines de la época musulmana, pero el nombre que se le conoce a la Alcazaba actualmente, esto es la Plaza de Armas. Ha aparecido el legajo antiguo, en el que en esta zona de aquí, pensar que el mar estaba muy cerca de todo lo que es la Malagueta, eso no existía, el mar estaba a los pies de la puerta del ayuntamiento, estaba el mar y de aquí era un balcón perfectamente encima del mar. La amenaza, ¿cuál podría venir la amenaza a un castillo árabe cerca del mar? Pues por el mar con barcos. ¿Qué es lo que había? Pues cañones, no en la época musulmana, sino en la época cristiana. Pues aquí tenemos documentado de que había piezas de artillería enfocando el mar porque tendrían una amenaza por el mar. Entonces por eso se le llama Plaza de Armas. Pero en época musulmana hay comentarios de algunos historiadores que comentan de que en esta parte de aquí apareció parte de una mezquita del siglo VIII, por eso estamos comentando de que no del siglo XI, ya en el siglo VIII había una mezquita o había algo anterior. En esta zona de aquí parece como que sería un sitio donde, pues cercano por los alrededores, que el jardín podía ser el jardín, pero de la mezquita, ya sabes que la mezquita contiene el patio donde se hacen las abluciones, se tienen en la afuera de la mezquita, que podía hacer, pero habría que estudiarlo bien, habría que excavarlo. La Alcazaba no es un tema que está arreglado, pero no está bien documentado en todas las cosas. ¿Y qué podría hacer? Pues bueno, ahora es una plaza de armas, un jardín muy bonito, simula el agua, emulando los jardines musulmanes, pero ya está, es así, nos faltan datos para aclararlo un poquito mejor. Bueno, podemos lanzar ese mensajillo también desde aquí, si hace falta que le peguen un repasillo de más histórico, arqueológico, lo podemos decir también desde aquí, Ramón. Sí, bueno, parece ser que últimamente ahora mismo de la Concejalía de Cultura, del concejal de Cultura de aquí de Málaga, está haciendo mucho hincapié en que habría que arreglar la Alcazaba, habría que arreglar Gibralfaro, de verdad que está un poco dejadillo, habría que echarle un poquito de darle un poco más de mantenimiento. Habría que algunos fondos, parece que se han pedido de que haya unos fondos para reparar la Alcazaba, y bueno, yo lo vería bien por parte de los que nos gusta la historia de Málaga, nos gusta. Que también nos gusta el Hermitage, vale, sí, pero quizás si nuestro patrimonio le damos un poquito de más fuerza y lo tenemos más decente, más arreglado, más investigado, seguro que también lo daría un poco más de interés a la gente que viene de fuera también a ver la ciudad de Málaga. Bueno, pues ya dejamos lanzado ese mensaje, ya que lo recoja quien quiera lo recoja y que le haga caso, por favor, que Málaga, si algo puede presumir, son de muchísimas cosas, pero entre ellas los monumentos tan bonitos que tenemos. Si tú te fijas bien en las murallas estas, te dices, uy, esto no parece Málaga, esto parece una ciudad amurallada, el estilo de Lugo, el estilo de Ávila, unas murallas así en Málaga te descoloca, ¿no? Las tenemos en Málaga y además están muy bien conservadas. Estamos viendo que a la parte izquierda tenemos la muralla que da al Teatro Romano. Esta es la muralla que vemos desde el mismo Pimpi sentado, veríamos esta muralla por la parte de fuera, obviamente. Y esta muralla que tenemos hacia la derecha, que tiene algunas torres, tiene una torre redonda, otras torres cuadradas, es la zona palacial, la zona donde residían los gobernantes de la Málaga, como hemos comentado antes. ¿Qué es lo que había entre un sitio y otro y qué se atraviesa a través de la puerta esta? A través de la puerta esta teníamos como una especie de camino que daba la vuelta totalmente a la zona palacial. La zona palacial tenía sus murallas protegidas por una muralla, dos murallas, y entre medias tenías un camino donde había soldados, donde había residencia de gente que había defendiendo las murallas y donde estaban también las mazmorras. Ahí vemos que están marcados con dos números 18, que son si tú sigues el mapa de la Alcazaba, te dice que son las mazmorras. Había mazmorras, lo que se han encontrado son presencia
de presos que eran los presos que venían con los barcos, los galeotes que se llamaba, que son los presos de galera, cuando el barco estaba parado en Málaga, donde metían a ese número de 40, 50 o 60, 1748, cuando gobernaba Fernando VI, el marqués de la Ensenada, era el ministro de Interior, de alguna forma, decreta el confinamiento de los gitanos. Dice que eran gente que no trabajaba y a todos los gitanos mayores de 7 años los llevan a los arsenales para que trabajen. Y a sus mujeres y a los niños menores de 7 años los confinan. Los confinan en una especie de presidios donde están encerrados porque no quiere que estén vagando por ahí haciendo un poco, destrozando lo que era la vida en común de lo que se esperaba de la ciudad o del país, ¿no? Y uno de los sitios donde se utiliza como preso de gitanos es la Alcazaba. Vamos a entrar a través de la Puerta de los Cuartos de Granada, que así es el nombre que se le da, y es una puerta muy alta que desentona un poco con el conjunto de la Alcazaba. Se ha reconstruido en base a un dibujo de un historiador inglés que se llama Francis Carter. Escribe un libro, es de Gibraltar a Málaga, en el que viene comentando las cosas que ve. Y cuando llega a Málaga, pues pinta y dibuja los monumentos que hay y pinta esta puerta. Pinta la puerta de acceso a la zona palacial de Málaga. Y en base a ese dibujo, cuando se reconstruye la Alcazaba, ¿cómo era la puerta? Se fijan en ese dibujo. Entonces, claro, el dibujo, las dimensiones del dibujo, bueno, pues es lo que da una puerta tan alta. Es una puerta impensable en una Alcazaba. ¿Por qué? Porque si es tan alta defensivamente en una zona que no se puede defender, porque los cañones desde fuera atacarían a la parte alta, que es una zona de mucho riesgo. Y después también una cosa súper curiosa es que tiene un camino de ronda de protección de la zona palacial, y el camino de ronda no está a la altura, es decir, el camino de ronda es imposible que tú pudieras dar la vuelta entera hasta la puerta esta. Es una curiosidad de la Alcazaba de Málaga. Bueno, pues hemos llegado a esta zona, ya en la parte alta, y ya se nota que hay ya un poquito más de lujo aquí, ya hay un poquito más de lujo. ¿Estamos en la zona palaciega, puede ser? Sí, la zona palacial de la Alcazaba. Sí. El primer patio, que es el patio original, el patio del siglo XI. ¿Por qué el siglo XI? Bueno, pues nos encontramos con ese triple alquería califal que encontramos allí, que es cuando la tenemos original, hasta por la parte de atrás tiene hasta el mismo color original. Y fue una suerte porque cuando están echando abajo las viviendas que se habían, cuando comentaba el barrio de vivienda, que se llenó la Alcazaba de vivienda, cuando echan abajo 2 paredes, pues de pronto aparecen los arcos dentro y dicen, uy, lo que hemos encontrado aquí, qué mala suerte de que no encontraron nada más alrededor. Pero bueno, de entrada sabemos que era una zona que tenía ese tipo de arco califal. ¿Son arcos califales? Pues posteriormente a Córdoba están imitando los reyes o los califas de Córdoba, imitando un poco el arte que se estaba dando allí. Tenemos una especie de balcón o mirador, que tenemos unos arcos polilobulados que están muy reconstruidos. Ahí poquitos se ven algunos trozos. También del siglo XI también encontramos ese tipo de arcos también dentro de la mezquita de Córdoba, los polilobulados. Todos hablamos de la dinastía Omeya. La dinastía Omeya es la que gobernó en Córdoba con el califato. Pero hay un historiador malagueño que aparece ahí, es que en los últimos 20 años, los últimos 21 años para ser más exacto, la dinastía Omeya termina porque no hay ningún heredero que se pueda hacer cargo de la corona y pasa a otra dinastía que son los Almudíes. En el sistema del Islam, o la forma de gobernar el califato, se da que tendría que ser el hijo o una ascendencia directa de Mahoma, del profeta, el que tiene que gobernar. Y los que hay en la península ibérica, descendientes de la familia, es el de Málaga. El gobernante que hay en Málaga es descendiente directo y es en el que recae el califato. La dinastía que gobierna en Córdoba, el califato de Córdoba, es malagueña, vive aquí.
y durante 20 años, hasta quizá el año 1057 más o menos, podríamos estar de que el rey de Córdoba, el rey de Málaga, es el que gobierna en todos los sitios, no tiene fuerza para, es una taifa muy pequeñita, no puede gobernar en todos los sitios, no tiene fuerza para militarmente superar y bueno, pues la gente pues, lo deja de lado, muere, pasa el hijo, también en la dinastía también hay una serie de peleas familiares, el hijo, el sobrino, tal, bueno, al final desaparece. Pasan las mejores familias. Pero el califato, cuando cae el califato definitivamente en el año 929, los que gobiernan el califato son los malagueños, son los almudíes, ¿vale? Entonces dice, ¿qué palacio es este? Pues el palacio de un califa. ¿Vale? Es un poco, ¿qué vemos? Yo quiero ver la parte buena. Si la historia de la sabemos, la parte buena dice que esto eran los palacios del califa que había en aquel momento. Y además descendiente de Mahoma. Sí, la familia, no él, ¿no? La familia en la línea directa, porque esa es la forma de que ellos, ¿quién gobierna? Pues el que tenga la ascendencia directa. Aparecen muchos historiadores que hacen su estudio sobre el tema ese, solamente leerlo y ponerte un poco al día de ese tipo de cosas. No, pues por si te parecía poquillo la historia de la Alcazaba y la importancia y lo bonita que es, ahí tienen más datos curiosos. Es súper curiosa, una historia, bueno, pues conoce mucha gente y tú dices, bueno, yo quiero darle valor a las cosas de Málaga. Y tú dices, bueno, que vino el de Granada, vale, llegó el de Granada en el año 1063 y reconstruyó la Alcazaba, bien, pero es que era el califa el que había aquí hasta que definitivamente cae, ¿no? Posteriormente, como la Alcazaba, desde la que se reconstruye de esa época, o desde que se construye hasta que definitivamente la Alcazaba o la ciudad de Málaga está tomada por los Reyes Católicos, van a pasar casi 400 y pico años, 500 años, y lo que, bueno, pues el palacio se queda pequeño y amplían y hacen un palacio nuevo, que es el Palacio Nazarí, con el que conocemos como Palacio Nazarí. Bueno, pues hemos subido, José Ramón, como dicen los cuentos, a lo más alto de la más alta torre. ¿Qué estamos viendo desde aquí? Bueno, estamos en la parte por encima del barrio de vivienda, por encima de los palacios, y lo que se ve desde aquí es la torre de homenaje, la torre que está sin terminar de construir, que es la torre principal del castillo, y la parte de Gibralfaro, que se ve perfectamente arriba de Gibralfaro, y las murallas que circundan el camino de Val del Alcázar a Gibralfaro, que son el camino de la Coracha, ¿vale? Que se ve a la parte de arriba. Bueno, José Ramón, yo te voy a dar las gracias por habernos dedicado este ratito, a mí, a todos los luneros, las luneras que nos han estado siguiendo hasta ahora en este recorrido tan especial, porque lo que nos ha contado José Ramón no sale en los libros, ¿eh? Esto ya es primicia, así que te voy a dar las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes también por este ratito y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, a Cervezas Victoria, a Bodegas Málaga Virgen y a Bodegas El Pimpi. Como siempre, desde la Fundación El Pimpi apostamos por la cultura malagueña y qué mejor sitio que la Alcazaba de Málaga. Pero ojo, que seguiremos, que vamos a contar un montón de cositas más con Málaga. Yo me voy a despedir ya de este reportaje con José Ramón a mi lado y con esta pedazo de vista de mi Málaga maravillosa. Yo soy Cristina Morales, soy la nieta del Dulcero y os mando muchísimos besitos. Hasta la próxima.